a todas y todos. Me presento, mi nombre es Sandra Moreno, soy de profesión enfermera. En estos momentos me desempeño trabajando como asesora en la Dirección de Salud Municipal de la comuna de Chillán. Además de ser enfermera, me desempeño como evaluadora de acreditación y tengo diplomado en calidad y seguridad del paciente. La idea es que hoy día abordemos dentro del taller el tema de las úlceras o lesiones por presión, un tema muy importante para las personas que se dedican a cuidar a pacientes que tienen dependencia de sus habilidades de la vida diaria o que están con limitación en su capacidad de autoatenderse. Es importante tener presente como primer concepto qué significa o qué es la piel. La piel la conocemos como el órgano más grande de nuestro cuerpo. Se preocupa y tiene diferentes funciones, como la regulación de la temperatura corporal, tiene a cargo protección del organismo, del cuerpo, y resguarda también la hidratación. A través de la piel sabemos que hay una importante fuente de pérdida de líquidos en algunas patologías o bajo ciertas condiciones. Otra cosa importante, la estructura de la piel tiene diferentes partes que la componen. Dentro de esas tenemos, por ejemplo, el pelo, las uñas, las glándulas sebáceas. Estos elementos son importantes cuando la piel está dañada en su cicatrización. Otro tema importante es saber qué son las úlceras o lesiones por presión. Como el nombre lo indica, son lesiones que se producen en la piel a causa de la falta de la circulación de la sangre. Esta falta de circulación es producto de la presión sostenida, del cizallamiento, que es un tipo de energía o un tipo de fuerza, la fricción, la humedad, entre otros elementos. Cuando nosotros tenemos estas fuerzas sobre nuestra piel, sobre la piel de nuestro paciente, y es constante, va a provocarse una disminución del riego sanguíneo, es decir, de la llegada de la sangre a los tejidos. Y por consiguiente va a haber falta de llegada de nutrientes, de alimento a las células de nuestro organismo, a las células de nuestra piel y de oxígeno. Y esto va a traducirse en una lesión. Estas lesiones pueden ir desde un pequeño enrojecimiento, y esta foto que tenemos aquí es importante observarla porque muchas veces en esta etapa, cuando recién tenemos el enrojecimiento de la piel, pensamos que es algo que no tiene importancia, o pensamos que tenemos que avisar más adelante. La verdad es que cuando ya tenemos un leve enrojecimiento como este, quiere decir que se nos enciende la voz de alerta y tenemos que avisar al personal que está a cargo del cuidado de nuestro paciente. Antes de esto, nosotros tenemos que estar previniendo que esta lesión que estamos observando como un leve enrojecimiento vaya empeorando. ¿Y cómo puede ir empeorando? Nosotros tenemos acá otras imágenes. Aquí tenemos la colita de un paciente en donde ya ese enrojecimiento pasó por una etapa en donde se ampolló la lesión y hubo ya pérdida de la integridad de la piel. Ahí tenemos una úlcera que está en el talón y está en etapa ya de un enrojecimiento profundo, hay mayor compromiso y tenemos esa lesión que se ve y que se observa como si estuviera con líquido y como una especie de ampolla gigante en el talón. Y bueno, podemos terminar en úlceras y en heridas que van a involucrar tendones y prominencias óseas, o sea, hay lesiones tan grandes que nosotros podemos verlas ennegrecidas o podemos ver inclusive las estructuras que están por debajo de la piel. Importante que tengamos claras las causas. Hay cosas que debemos tener en consideración necesariamente para poder abordar las lesiones por presión.
Hablábamos delante la definición de estas fuerzas. La fuerza de la fricción, la fuerza de la presión, la fuerza del cizallamiento. Vamos a tratar de definir un poco esas fuerzas para clarificar. ¿Qué va a ser la presión? La presión la vamos a considerar como una fuerza que va a actuar en perpendicular a la piel. Va a verse influenciada por la fuerza de gravedad, o sea, el peso con el que cae el cuerpo del paciente o las extremidades del paciente sobre la cama genera una presión contra la cama y contra algunas estructuras óseas que están en el interior de nuestro cuerpo. Por otro lado, tenemos otra fuerza que es bastante frecuente, sobre todo cuando nosotros nos vemos en la obligación de ayudar a un paciente en su movilización, y esta es la fricción. Y se define como una fuerza tangencial. Actúa, dice, paralelamente a la piel. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros al deslizar, por ejemplo, a un paciente, al cambiarlo de posición, si no tomamos las medidas necesarias, podríamos producir un roce que por movimientos y por arrastre va a producir daño en la piel. Y por último, tenemos una fuerza que es como la combinación de los elementos que mencionamos con anterioridad, la combinación entre la presión y la fricción. Y aquí tenemos un esquema que nos permite visualizar un poquitito mejor este concepto de la presión. Acá tenemos el cuerpo que cae sobre la cama y hay una presión hacia la piel y hacia las estructuras óseas, la fricción que la va a dar el roce y el cizallamiento, que es una mezcla entre la caída del cuerpo y el roce que produce la fricción. Otros factores que influyen son la humedad que tenga la piel del paciente. Nosotros tenemos pacientes que por su estado de salud pueden no tener una continencia adecuada, o sea, van a tender a hacerse pipí o no controlar sus deposiciones. Además, hay personas que por las condiciones ambientales o por las condiciones de su patología sudan profusamente. Esta sudoración excesiva también puede estar determinada por el aseo que nosotros hacemos al paciente. Entonces, la humedad va a ser un factor que en conjunto con los elementos de fuerza que analizamos con anterioridad podrían influir en complicar más y hacer más susceptible la piel de nuestro paciente a las lesiones. En esto de que exista presión y existan fuerzas a las que sometemos a la piel, es importante tener en consideración las posturas que tiene nuestro paciente en cama. Por ejemplo, si nosotros observamos esta lámina, podemos ver que el paciente, si está acostadito de espalda, va a tener mayor riesgo en aquellas zonas en donde hay huesos o prominencias óseas que puedan quedar estrechamente en contacto con la cama, las almohadas. Aquí, por ejemplo, este paciente acostadito tiene más riesgo en la zona de la cabeza, acá en los hombros, detrás de los hombros, como la parte alta de la espalda, en los codos, aquí en la zona de la colita, que la denominamos zona sacra, en los talones. Si nosotros ponemos al paciente acostado, podemos tener lesiones cuando el paciente apoya constantemente y sin cambio de posición en las manos, en el dorso de las manos. También tenemos acá en las muñecas por el pliegue, en la oreja, aunque aquí no está destacado con un círculo rojo, el lóbulo de la oreja en constante presión contra la almohada puede dañarse y puede ulcerarse. En la cadera, en la zona lateral, en las rodillas, la rodilla que está en la zona en contacto con la cama o la rodilla que está en contacto con la otra rodilla. En los talones. Esas son zonas que pueden dañarse en caso de que el paciente esté acostado.
Pero también tenemos que considerar que hay pacientes que tienen su limitación funcional y van a estar sentados o los vamos a tener en una silla de ruedas, por ejemplo. Y ahí también tenemos que observar que hay zonas que son de riesgo. Por ejemplo, en esta zona de acá, en la parte alta de la espalda, área de los omóplatos, en la colita nuevamente, aquí hacia la espalda y acá hacia los glúteos, en la zona sacra. En la zona poplitea, detrás de la rodilla, por el roce aquí al doblar la pierna, y también en los talones. O sea, un paciente que tiene limitación en su movilidad, independiente de su posición, tenemos que estar alerta a cuáles son sus zonas de riesgo que pueden verse afectadas en caso de que exista presión continua. Hay otros elementos, los que analizamos son elementos que dependen del ambiente. Analizábamos recién los factores que están influyendo en la salud de la piel de nuestros adultos o nuestras personas mayores que están vinculados al exterior. Hay también factores que están vinculados a la salud de la persona. Estos factores de riesgo podemos encontrarlos en personas con edades extremas, muy adultos, muy mayores o muy jóvenes, porque su capacidad de regeneración de la piel a veces no es la que nos ayuda a ir sanando fácilmente las heridas. Las personas que son mayores a veces tienen una piel más delgada, que tiene limitada su capacidad de regenerarse, y uno observa sus pieles como más delgadas. El estado nutricional. Aquí tenemos dos fotos. Tenemos pacientes que pueden estar malnutridos, ya sea por un déficit de nutrientes, y personas malnutridas por un exceso y falta de nutrientes. En ambos casos tenemos la falta de nutrientes. Este tipo de situaciones, por factores diferentes, van a influenciar en cómo va a regenerar su piel. Por ejemplo, aquí en la esquina superior tenemos una persona que está muy delgada, claramente en un estado de desnutrición, y su piel está en intenso contacto con sus prominencias óseas, con sus huesos y con la cama. Por lo tanto, hay una mayor facilidad de que se produzcan lesiones. A la vez, acá en la parte inferior tenemos la foto de un paciente, de una persona que está en un hospital, en una unidad de cuidados, y vemos que esa persona, por la cantidad, el peso que se observa, su movilidad va a estar disminuida. Además de eso, el mayor peso sobre su piel, esa fuerza de gravedad se hace mayor, hay una mayor posibilidad de lesiones, y además para el cuidador hace más difícil la movilización. Entonces son factores que están ahí influyendo en la producción de lesiones. El deterioro cognitivo. No debemos pensar que solamente los pacientes, las personas que tienen dependencia, van a tener alteraciones en su movilidad. Hay situaciones transitorias en donde las personas, por un accidente, por ejemplo, pasan por etapas en donde hay deterioro cognitivo o hay un deterioro neurológico que condiciona su inmovilidad. Por ejemplo, pacientes que han tenido traumatismos severos, pacientes que además pueden tener patologías de tipo psiquiátrico, su salud mental, pueden también tener una tendencia a una menor movilidad. Ellos también pueden tener riesgo. Patologías o condiciones que van a afectar la movilidad de las personas, como por ejemplo las secuelas del accidente cerebrovascular o enfermedades crónicas tales como la diabetes o enfermedades que produzcan inmunosupresión, o sea, deterioro del sistema inmunológico de la persona,
O además, algunos tratamientos, algunos medicamentos, como los sedantes, por ejemplo, también condicionan que haya un mayor riesgo de producción de lesiones. Como pudimos ver a través de todas las imágenes que analizamos con anterioridad, las lesiones por presión deben considerarse siempre como el resultado de la combinación de múltiples factores. No es una sola la causa, son múltiples factores que están relacionándose. Algunos van a venir del ambiente y hay otros que van a ser propios del paciente. Por otro lado, la localización de la lesión va a depender de la posición del paciente y estará vinculada a las zonas donde existe contacto de la piel con prominencias óseas. Las prominencias óseas es donde observamos que hay un hueso más a la vista, más palpable, como podemos ver en el hueso del talón, por ejemplo. Este es un punto importante. Cuando nosotros cuidamos personas que están dependientes, también hay lesiones que se vinculan a la acción de terapia que nosotros le entregamos. Y es así como a veces observamos personas que hacen lesiones por la exposición prolongada al uso de sondas nasogásticas en las alas de las aletas nasales, o en la nariz por el uso de la mascarilla de oxígeno, o en zonas o tejidos blandos por los pliegues en las sábanas. Por lo tanto, la atención que nosotros brindemos a las personas no está exenta de producir daño si no nos preocupamos de hacerla conscientemente. Todo lo anterior, todo lo que acabamos de revisar, nos lleva a concluir algo que es muy importante. Cuando nosotros estamos al cuidado de una persona que está dependiente, a un adulto mayor que tiene limitada su funcionalidad, tenemos que planificar los cuidados. Esa planificación de los cuidados hace que primero que todo y antes que todo valoremos y determinemos cuáles son las condiciones de nuestro adulto mayor o de la persona que estamos cuidando que puedan influir en que se produzcan estas lesiones. Y determinar todos los factores de riesgo existentes. O sea, lo primero, el primer contacto con la persona es valorar en qué situación nos encontramos. Teniendo esa información clara, lo importante de la valoración y todos los antecedentes que acabamos de revisar, podemos llegar a ciertos acuerdos que van a ser esenciales para nosotros que estamos al cuidado de personas que dependen de esos cuidados. Esta es la palabra clave en el manejo de una persona que tiene limitación funcional, que es dependiente o que está en estado de inconsciencia quizás. Son como elementos fundamentales que vamos a ir revisando uno a uno. La prevención es la clave de nuestra atención. La alimentación. Tenemos que preocuparnos de que la persona bajo nuestro cuidado se alimente adecuadamente y tenga una adecuada hidratación. Alimentación adecuada es igual a que ingresen al organismo nutrientes, vitaminas, minerales, proteínas, y que haya un adecuado consumo de líquidos. Estas personas muchas veces no son capaces de decirnos cuando tienen hambre o cuando tienen sed. Por lo tanto, dentro de la planificación tiene que estar un horario constante en el que vamos a estar revisando la alimentación y la hidratación. Esto nos va a ayudar a mantener un estado de salud óptimo en nuestro adulto mayor.
Además, es importante considerar la alimentación como un espacio en el que el adulto mayor, la persona dependiente, va a socializar con nosotros. Vamos a poder conversar con él, vamos a poder transformar el espacio de alimentación en un espacio agradable. Y eso nos ayuda también a su estado de ánimo. O sea, aquí tenemos que darnos el tiempo de hacerlo con cariño y hacerlo con cuidado. El cambio de posición. Este reloj que tenemos acá en la imagen es una forma esquemática que se nos ha entregado y que se ha ideado por diferentes autores para poder esquematizar un poco lo importante del cambio de posición. El cambio de posición continúa siendo uno de los cuidados más importantes para prevenir las lesiones por presión. Y en este relojito se van visualizando que en diferentes horarios nosotros vamos a tener al paciente, por ejemplo, acostado, de espalda, después lo vamos a dar de vuelta al lado izquierdo, después a su lado derecho, y así vamos a ir rotando la posición del paciente, teniendo en consideración que la recomendación de la movilización muchas veces depende de la situación de salud de cada persona, pero que además se recomienda más o menos una rotación de la posición cada 2 a 3 horas. Importante. Estos dispositivos como el que muestra la lámina, en donde hay como una sábana que nos permite ayudar en la movilización, previene de manera importante las lesiones de la piel por fricción, por roce y por cizallamiento, que eran las fuerzas que mencionábamos con anterioridad. Y esto es más fácil cuando hay dos personas que están colaborando en el cuidado. También podemos estar solos. En ese caso hay que tener bastante cuidado con usar nuestro cuerpo como una forma de barrera. Aquí vemos en la lámina de arriba, en la superior y en la inferior, que el cuidador usa el cuerpo como una barrera física para evitar la caída de la persona que está cuidando, porque esa sería una complicación de la atención de salud que estamos brindando y de la atención de los cuidados de salud. Aquí tenemos el traspaso, una figura que nos muestra el traspaso del paciente, de la persona, de la cama a la silla de ruedas. En la medida que la persona que estamos cuidando pueda colaborar, tenemos que hacerla participar de este proceso. No tomarlo como un objeto, sino que ir conversando lo que vamos haciendo y pedir la colaboración en el proceso. La postura en la cama es muy importante. Esta lámina nos muestra una postura adecuada. ¿Eso qué quiere decir? Que ojalá mantengamos la inclinación de la cama en un ángulo de 30 grados. O sea, cabeceras más levantadas por sobre esto influye en que hayan deslizamientos de la persona por el peso corporal y por la fuerza de gravedad, y hace que la fuerza de cizallamiento sea más grande y podemos producir más lesiones en la zona sacra. Podemos observar aquí que esta persona está con dispositivos como almohadas. La idea es que la postura de las piernas sea levemente flexionadas, pero la flexión no está dada por el ángulo de la cama, sino que es por una almohada que tiene bajo la zona poplitea. Esta es como una lámina que nos ayuda a visualizar cómo es una postura en la cama ideal cuando tenemos al paciente de espalda. También existen dispositivos que nos pueden ayudar en el cuidado de la postura de la persona dependiente. Hay colchones antiescaras de diferentes tipos, hay algunos que son con gel, otros que son con aire. La idea es que se utilicen estos dispositivos nunca en reemplazo del cambio de posición. Pueden ser
en vez de estos que están aquí, que son obviamente bonitos, pueden ser almohadas, cojines, que nos permitan ir fijando la posición que queremos mantener cuando vamos rotando al paciente en la postura de la cama. Este que está aquí lo puse especialmente aquí con una alerta. Los conocemos muchas veces como picarones, y son cojines dispositivos que tienen aquí un orificio. Antes se usaban bastante para las personas que tenían heridas en la zona de la colita, en la zona sacra. Se ha visto que son muy poco recomendables y la verdad es que estos ya no se usan porque producen mayor presión sobre la lesión en la zona sacra y tienden a producir complicación porque estrangulan la circulación de la zona circundante ahí al círculo, al orificio. Los cuidados de la piel. Ya vimos cambio de posición, postura, cuidados de la piel. Es importante que mantengamos la piel seca, la piel limpia. Si estamos hablando de una persona que no tiene control de esfínter, o sea, hace pipí, incontinencia, ya sea urinaria o de deposiciones, vamos a tener que estar atentos y hacer cambio frecuente de paño. El quedarse con el paño húmedo, mojado, ya sea con orina o con deposiciones, condiciona la maceración de la piel y favorece la formación de heridas. La limpieza de la piel va a realizarse después de cada episodio de incontinencia, o sea, con mucha frecuencia, y por lo tanto requiere que estemos muy atentos y observando con cada ciertas horas, cada ciertos minutos. La piel se debe mantener lubricada. Para esto se recomiendan cremas que sean hidratantes, de fácil absorción, que no tengan alcohol y ojalá que tampoco contengan perfumes. El aseo debe ser diario con agua y con jabón neutro. Cuando nosotros hacemos aseo de la piel es importante que no friccionemos. La fricción, aunque sea una fricción por limpieza, produce daño y deterioro en la piel. Y la tarea de la lubricación también debe hacerse con movimientos suaves que favorezcan la absorción de los productos que estamos aplicando de cremas lubricantes, más que no produzcan enrojecimiento y que no produzcan daño. A veces las ganas de hacer una buena lubricación hace que lo hagamos demasiado vigorosamente y eso puede influir como un factor negativo, como una energía y una fuerza negativa aplicada sobre la piel. Observar la piel a diario, y más que a diario, en forma constante. Cuando vamos a hacer el aseo, cuando vamos a hacer el cambio de pañales, aprovechar de revisar la espalda, aprovechar de revisar los hombros, aprovechar de revisar cómo está la zona de la colita, revisar los talones, no dejar de observar. Cuando veamos un leve enrojecimiento, inmediatamente tenemos que alertarnos. Frente al enrojecimiento, tenemos una piel que ha estado sometida a una presión por sobre lo normal y por lo tanto puede traducirse en una lesión posterior. Cualquier cambio de coloración o señales de lesión o manchas que llamen nuestra atención debe generarnos sospecha y debemos alertar al equipo de salud. Esto es muy importante y a veces lo descuidamos un poco en nuestros cuidados, nos preocupamos del cuerpo del paciente, pero la unidad de la persona que estamos cuidando, la cama del adulto mayor, la cama de la persona dependiente, puede tener en sus sábanas arrugas, pueden quedar partículas de alimentos posterior a que le damos su alimentación. Estos actúan como cuerpos extraños, tanto las arrugas, las partículas actúan como un cuerpo extraño y someten al cuerpo a presiones
que no están dentro de lo habitual, de lo normal y de lo que el cuerpo puede resistir y la piel puede dañarse. Así que es importante mantener sábanas limpias, suaves, estiradas y estar revisando constantemente, sobre todo después de la alimentación, de que no hayan quedado restos de los alimentos. Por lo tanto, después de lo que hemos conversado, después de lo que hemos analizado, hay consideraciones generales que me gustaría destacar y que quedaran dentro de nuestra conciencia. Las lesiones por presión constituyen un importante problema de salud para la persona que está enferma como para su familia. Y además constituye una tremenda carga para la familia, la persona y el cuidador. Va a reducir la calidad de vida de todo ese núcleo. Va a generar un mayor gasto económico y debemos considerar que con todo lo que revisamos es altamente probable que las podamos prevenir. Por lo tanto, como dijimos en un principio, la mejor forma de tratar una úlcera por presión, una lesión por presión, es que no se produzca. La prevención. Y ese es el mensaje que quiero dejarles hoy en este taller. Prevenir las lesiones por presión es la base del cuidado.